Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias por venir a visitar este desolado páramo. No he podido grabar en un buen rato y quise aprovechar que tenía un poco de tiempo libre para contarles de algunos de los libros que he leído últimamente y también para hacer mi carta de deseos de Santa Claus de libros que quiero leer, pero que pues no sé, la vida es muy complicada y no sé si lo logre, pero bueno, igual dejaré aquí asentadas mis buenas intenciones. Quiero empezar con este libro que se llama Biblioteca Feminista de Florencia Abate. Quiero empezar con él porque es un libro que voy a presentar en una feria del libro en un rato, con respecto al día que estoy grabando, hoy es domingo. Y me parece un libro muy interesante porque pues es un libro que hace una recopilación de pensamiento feminista o en su defecto o no sé si en su defecto, bueno, es un libro que hace una recopilación de luchas de mujeres a lo largo de la historia, desde la Ilustración hasta ahora, desde un enfoque un tanto clásico, es decir, utiliza fuentes que son, o más bien expone fuentes que son canónicas y en su mayoría europeas, occidentales o estadounidenses, o occidentales todas son, ¿no? Pero es un libro que se propone un poco a explorar una suerte de canon feminista que con frecuencia eh, se cita o se piensa, pero que menos frecuentemente se lee, y hacer una especie de historiografía de el feminismo en el sentido de que no todas estas pensadoras son feministas o fueron feministas, pero sí se han retomado desde el feminismo. Y es un libro que a mí me parece súper relevante para no caer en esa forma de creer que todo se está inventando ayer o se está inventando hoy, que creo que es muy común. Incluso la autora habla de que Simone de Beauvoir en muchos casos ni siquiera retomó a sus compatriotas francesas de la Ilustración cuando escribió su libro El segundo sexo. Es decir, esta es una digamos que pecado que se comete con mucha frecuencia y no de manera probablemente maliciosa, pero creo que es muy útil tener este recorrido también para comparar visiones del feminismo y entender cuán amplio ha sido el movimiento de las mujeres a lo largo del tiempo, y eso todavía tomando en cuenta que esta es una visión restringida de ¿no? Y que no abarca, por ejemplo, feminismos comunitarios eh, y que tampoco se lo propone. O sea, no estoy diciendo que es una omisión deliberada, es una elección, pero es un gran punto de partida para ubicarnos en cierta genealogía del pensamiento feminista, ¿no? Y darnos cuenta de lo diverso que es, desde las mujeres que durante la Revolución Francesa empezaron su pelea porque literalmente no tenían pan para alimentar a sus familias y fue una pelea eminentemente revolucionaria, hasta las mujeres rusas que estuvieron dentro de la Revolución Rusa y involucradas con el Partido Comunista, cercanas a Lenin, y todo lo que pasó y cómo abrieron brecha para las problemáticas específicas de las mujeres obreras, y pues, se atrevieron a imaginar mundos muy revolucionarios, como unos en los que incluso la comida fuera tan comunitaria que no fuera una labor exclusiva de las mujeres, porque sería algo que estaría pensado para que la comunidad sostuviera fuera de siempre de los hogares, ¿no? Todo este amplio abanico de feminismos está albergado en este libro, y luego pues por supuesto están feminismos que ahora pues resultan controversiales, o al menos a mí me lo resultan, como los feminismos radicales, que a pesar de que pues también dentro de ellos hubo una amplia gama de pensadoras, algunas mucho más afines a cosas con las que comulgo, y otras tantas que ahora tienen reflexiones que me parecen inaceptables y que caen incluso en ser, no sé, por ejemplo, excluir a las mujeres trans, o incluso no aceptar su existencia, lo cual a mí me parece una estupidez y una cosa súper violenta. Pues también pasamos por ahí, por los feminismos radicales. Bueno, no me quiero extender mucho porque quiero hablar de otros cuantos libros, pero este libro no se vende en México en esta edición. Lo que sí se vende es la versión digital,
Ojalá Planeta lo traigan algún día porque me parece que es un libro muy relevante. Y también por otro lado, creo que me di cuenta de que me hace falta, bueno, también habla de feminismos negros y demás, y para mí abrió la posibilidad y hizo una gran invitación a que me pusiera a leer aquellos feminismos o aquellas autoras de las que siempre había escuchado hablar, pero de las que realmente no me he puesto a leer tanto como debería. Creo que este libro es eso, es una gran invitación, es una visión electiva y ordenada de algunos procesos dentro del feminismo y que está muy bien para introducirte a muchas pensadoras. Bueno, luego leí Ayer de Agatha Christoph. Como algunas personas sabrán, hice un video acerca de Klaus y Lucas, otra novela que en realidad es una trilogía de esta autora. Y les conté que pues es una novela que, si bien me parece técnicamente muy hábil, encuentro muchos reparos por la cantidad de violencia que representa. Hay un montón de pedofilia dentro de ese libro. Y yo podría decir que, si bien recomiendo el libro porque me parece virtuoso técnicamente, da unas machincuepas dignas de las Olimpiadas, y pues como que tiene muchos puntos que me parecen muy interesantes. No es un libro que me haya gustado particularmente porque me parece que sí hace una pornografía de la violencia. En cambio, Ayer fue para mí una gran revelación, porque es un libro que tiene muchos vasos comunicantes con Klaus y Lucas. Tiene temáticas similares como el exilio, la guerra, ser un inmigrante debido a tu condición precaria en el lugar donde naciste, violencia que no es necesariamente premeditada, pero que nace de la entraña y demás. Pero este libro, al contrario del otro, es mucho más amable, tiene muchos más momentos de alegría y de suavidad y de conexión humana, que creo que eso es algo que extrañé muchísimo en Klaus y Lucas. Aquí, si bien hay violencia, es descarnado, es triste, es un libro que cae muchas veces en puntos muy bajos. Sin embargo, el protagonista, que es un inmigrante, que trabaja en una fábrica y que de hecho hace una enumeración brutal de cómo es el trabajo en una fábrica cuando eres un inmigrante que no tiene muchas posibilidades, se encuentra con un personaje de su infancia llamada Lynn, y que es su gran sueño de amor. Y a pesar de que es una historia de muchas barreras, encuentra muchos lugares dulces en esa. Es una historia de amor fundamentalmente, y esta historia de amor pues tiene muchos espacios para la dulzura. Y además me parece que la forma de narrar es bellísima, me parece que las metáforas son muy lindas. Hay unos sueños con un ave que es de hecho como abre el libro, que también son muy bellos. Creo que crea imágenes que son a la vez sencillas y potentes. Y además toda esta parte que es ligeramente más ensayística, que tiene que ver con obreros, con la migración, con el lugar de las mujeres obreras, con el lugar de la gente que no tiene dinero en este momento histórico, en este país. No se queda ahí, avanza en la historia. En español lo acaba de publicar Los Libros del Asteroide, igual que Klaus y Lucas. Lo compré en inglés porque era infinitamente más barato y porque pues de todas formas era una traducción, pero creo que sí, cada vez se puede conseguir en más lugares. Me gustó tanto que pedí otro libro de Agatha Christoph que todavía no me llega, que son relatos autobiográficos, y bueno, no puedo esperar para leerlo porque pues sin duda se ha vuelto una de las autoras que más me intrigan. No sé si de mis favoritas, pero sí que me ha intrigado en muchos niveles. Después leí La Sensacional de Escrituras, el segundo tomo, que es El Síndrome de la Impostora. Que vean, por favor, qué belleza del libro. Y este es un libro escrito por Alejandra M. Vázquez, Salomé Esper y Ana Laura Pérez Flores. Creo que como es una colectiva, pues se divide en algunas funciones. Me parece que Salomé es la ilustradora.
Ana Laura es editora, no sé exactamente qué hace quién, pero bueno, el punto es que aquí están La Sensacional de Escrituras poniendo su segundo tomo. Es un proyecto súper padre porque tal cual es una suscripción por tomos y ya el primer tomo habla de la escritura en general y por qué escribir, y este habla específicamente de quién te autoriza para hacerte llamar escritora o qué es ser escritora, habla sobre el síndrome de la escritora, y todo ello lo hace a partir de un montón de recursos, la mayoría de ellos muy lúdicos, y que me remitieron un montón a las revistas que yo leía cuando era adolescente. Incluso yo trabajé durante muchos años en una revista para adolescentes, cosa de la que les puedo hablar en otro momento. Y pues en esta revista pues yo hacía tests y hacía como 10 cosas que debes saber de tal cosa, o top 10 y así. Y este libro utiliza todos esos recursos que son muy pop para hablar de temas muy profundos. Parecería que es un libro ligero por el formato y pues por estos detalles pop, pero en realidad es un libro que ahonda muy profundamente acerca de qué significa ser escritora, quién te da la autorización para llamarte como tal, y todos aquellos obstáculos que te alejan de la escritura o que te invitan a mejor quedarte callada, y muchos de ellos son elementos de hecho interiorizados, ni siquiera vienen desde afuera. En algún momento vinieron desde afuera, por supuesto, y tienen que ver con pues cierta educación o ciertos prejuicios, pero en algún punto se interioriza y dan lugar a esta cosa llamada síndrome de la impostora, o que así se ha denominado popularmente. Y entonces Ale M pues como que navega alrededor del tema y lo desintegra un poco de una manera muy lúdica y muy juguetona, pero pues también muy compleja y muy profunda. Entonces recomiendo mucho este libro. En general, toda La Sensacional de Escrituras, me encanta el proyecto, me encanta el formato, me encanta que sean tomos, me encanta que sea como esta cosa de que te venden en los puestos de revistas fascículos y vas coleccionándolos. Eso se me hace increíble. También estoy terminando de leer, ya me falta muy poco, Poeta Chileno de Alejandro Zambra. Y yo no sabía ni de qué trataba, digo, asumí que había poetas chilenos involucrados en alguna parte del libro, pero pues lo empecé a escuchar porque lo vi en Storytel y vi que lo leía el autor, y lo he estado escuchando a lo largo de un periodo muy largo de tiempo porque pues se me atravesó la vida y el trabajo y las obligaciones, pero la verdad es que es un libro que me ha encantado. Tiene una gran ironía y una forma de narrar que es a la vez crítica, amena y también muy profunda y muy ensayística. El libro inicia hablando de una familia peculiar porque es una familia que se puede llamar reconstituida. Es una mujer que tiene un hijo, Vicente, y que se junta con Gonzalo, un hombre con el que tuvo un romance en su adolescencia. Y entonces pues es esta endeble núcleo que se forma al refundar una familia, pero no se queda ahí, va hacia muchos lugares, ¿no? Después suceden otras cosas, y es una de estas novelas polifónicas que se abre hacia muchas direcciones, que va por las voces de muchos personajes, y que los explora a profundidad y crea, pues sí, personajes muy sólidos que no necesariamente tienen que ser estrambóticos para quedarse en la memoria, porque son personajes en realidad cuya virtud es que son muy normales y que nos hablan de problemas contemporáneos pues muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, la institución de la familia cuando hay algo tan voluble como los matrimonios que cambian, o padres y madres que son temporalmente padres y madres porque luego las parejas se separan y ya no queda muy claro cuál es el papel de aquellas personas que fueron padrastros o madrastras. Y bueno, además tiene pues la peculiaridad de que sí habla de poetas chilenos, mucho de ello, pero no solo porque algunos de los personajes son poetas chilenos, sino porque en algún momento entra a cuento Prue, que es una periodista norteamericana que es una chica que está muy perdida en ese momento de su vida porque ha tenido una serie de experiencias muy traumáticas en el amor y llega a Chile enviada por una revista para hacer un reportaje, y ella decide que quiere hacerlo acerca de la poesía en Chile, y eso da pie y da excusa para que el autor explore el mundo de la poesía en Chile, un país en el que la poesía tiene un lugar muy preponderante, lo cual ya es de por sí exótico. Entonces es a partir de ahí que hay un montón de entrevistas con poetas, y es curioso porque
mientras yo leía estos acercamientos a algunos poetas que son como prototípicos de ciertos estilos o inclinaciones, digamos, pensaba en muchos poetas que yo conozco aquí en México y en muchas posturas que adoptan, y me pareció muy peculiar que hubiera tantos lugares en común con ellos, ¿no? Desde la pomposidad hasta los que son como tan combativos que ya están fuera de la realidad y no sabes si son un fraude o unos genios, hasta aquellos que solamente están mansplaineando la poesía a diestra y siniestra. Por supuesto, el machismo de estos círculos en el que hay una mujer por cada 20 hombres y demás. Entonces, bueno, es una novela que me está gustando muchísimo. La estoy escuchando. Además, Alejandro la lee muy chingón, la verdad estoy disfrutando mucho escucharla de su voz, porque además tiene el encanto añadido de que pues sí tiene el acento chileno, que creo que a este libro le va de maravilla tener el acento en el texto, metido en el texto. Y pues me falta poco, realmente me falta como un 10% del libro, entonces ya voy de salida. Y pues una lectura muy muy disfrutable, o en este caso una audición muy muy disfrutable. Hubo momentos en los que hubiera deseado tenerlo en físico para subrayarlo, pero también, como digo, en este caso, como lo lee Zambra mismo, creo que es un audiolibro que vale mucho la pena. Por último, el libro que estoy leyendo o releyendo es este, Why Be Happy When You Could Be Normal? ¿Por qué ser feliz cuando podría ser normal? De Janet Winterson. Este es un libro que ya había escuchado casi todo en audiolibro, igual leído por la autora, que lee maravillosamente con su hermoso acento de Manchester, pero que amé tanto que decidí leerlo en físico. Es un ensayo personal o una memoria, difícil saberlo, acerca de esta autora, que es una autora que tiene muchos libros, lleva mucho tiempo escribiendo, porque publicó su primer libro por ahí de los 23 años, ella nació en 1960, es decir, pues ya lleva un largo camino. Y este libro, primero que nada, destaca un montón por su ironía y la manera de contar una historia potencialmente tristísima desde un lugar que no es la tristeza. Janet nació en Manchester, como les decía hace un momento, y fue rápidamente dada en adopción y fue adoptada por una pareja de evangélicos. Y la señora Winterson, como llama ella a su madre adoptiva, era una mujer muy amarga, muy fanática y muy destructiva con su hija. Todo el tiempo le decía que el diablo la había guiado a la cuna equivocada y por eso la había adoptado a ella. La encerraba en lugares oscuros y demás. Y entonces, de alguna forma, esta es una memoria acerca de lidiar con la adversidad y de cómo ella logró no caer en la más completa amargura a pesar de haber tenido una infancia muy traumática, aunque por un tiempo sí estuvo en la más completa amargura, ¿no? Pero una cosa que sucede en la vida de Janet Winterson es que resulta que es lesbiana en una familia evangélica. Y que eso entre otras cosas la hacen irse de Manchester muy pronto en su vida, y pues la lleva a distintas peripecias. Publica, como les decía, un libro cuando es muy joven, y un libro que además termina por ser muy exitoso y que rompe un montón de paradigmas, porque pues esta era una mujer lesbiana en los 80s publicando una memoria, y en fin, o sea, creo que vale mucho la pena por todo, desde por las reflexiones que hace acerca de la escritura. Hay algunas reflexiones que creo que cualquier persona que quiera practicar la escritura autobiográfica merece, le hace muy bien leerlo. Habla acerca de cómo aquello que dejamos afuera es tan importante como lo que dejamos dentro cuando escribimos un libro con tintes autobiográficos. De cómo la escritura es también un ejercicio de control, un ejercicio de control de nuestra propia historia y de cómo habríamos querido que fuera. Pero también de cómo esos silencios son lugares en los que esperamos que alguien más escuche aquellas cosas que nosotras no pudimos decir porque resultan, por ejemplo, muy dolorosos, ¿no? Entonces, entre todas estas hermosas y profundísimas reflexiones está una historia personal brutal y un gran sentido del humor. Es un libro en el que yo me he reído muchísimo.
Lo recomiendo mucho. El audiolibro también está, bueno, está en inglés obviamente, está muy padre, justo por un poco lo mismo que decía del de Zambra, que es que pues tiene el hermoso acento de Manchester de Janet Winterson y lo lee ella y lo lee muy bien, pero en este caso como tiene tantas reflexiones que me interesaba destacar, preferí irme y seguir leyendo en el libro, ¿no? Tiene ensayos, o sea, es un libro muy ensayístico, ¿no? Tiene ensayos sobre el arte y las mentiras, en fin, abarca muchísimos temas súper relevantes para quienes leen o quieren escribir ensayos o historias autobiográficas y pensar este género con mayor profundidad. Uno de los libros más interesantes que he leído en mucho tiempo, al grado de que lo estoy leyendo por segunda vez el mismo año, lo cual ya habla de mi enorme fanatismo al respecto. Y ahora sí viene la gustada sección de buenas intenciones, que seguro serán pésimas ejecuciones. Para los siguientes meses o el siguiente mes o el tiempo que exista, tengo ganas de leer nada más y nada menos que El Señor de los Anillos de Tolkien. La primera vez que lo leí tenía más o menos 14 años y era una absoluta fanática, casi religiosa, casi hubiera puesto mi vida de cabeza con tal de leerla, y de hecho lo hice. Ponía en un post de Instagram en el que hablaba de esto, que me metía a bañar con los libros en una bolsa para no dejar de leerlos, así de mal estaba mi situación emocional cuando estaba leyendo El Señor de los Anillos, y quiero regresar a leerlos. Es un gran reto porque son muchas páginas y tengo muy poco tiempo, pero una de las cosas que más se me antoja en este momento es volverme a adentrar en este mundo y ver cómo lo leo desde la hora. Tolkien fue una parte muy importante también de mi infancia, porque mi papá me leía otras historias de Tolkien más breves, como Egidio el granjero de Ham o El herrero de Wootton Meyer, que les quiero poner por aquí. No, ahora no traje aquí los libros, pero pues se los quisiera enseñar. Una larga y desesperada pausa porque quería traer Egidio el granjero de Ham y El herrero de Wootton Meyer, que son dos libros físicamente muy hermosos, y no los encontré, y ahora estoy desesperada porque pienso que se pudieron haber perdido para siempre. Pero bueno, cuando termine de grabar esto iré a seguir buscándolos desesperadamente, pero mientras, pues sí, en fin, pretendo leer El Señor de los Anillos. Creo que es una misión a largo plazo. Probablemente me tome todo lo que resta del año, porque seguramente lo iré intercalando con otras muchas lecturas. Y bueno, de Dharma Books me mandaron la nueva edición de Mátate Amor y La débil mental de Ariana Harwitz. Este ya lo leí, pero definitivamente me gusta mucho más esta edición. La portada es muy linda, también los forros. Les agradezco mucho por haberme lo mandado, y este lo voy a leer pronto, La débil mental. También con Ariana me pasó un poco lo mismo que con Agatha Christoph. Si bien Mátate Amor no fue de mis libros favoritos, me dieron muchas ganas de seguir leyendo a la autora, y ahora lo haré con esto. Y lo mismo que con Klaus y Lucas. No me encantó Klaus y Lucas, me encantó técnicamente, pero no de fondo. Pero ayer me gustó tanto que espero que La débil mental y las cosas que lea después de Ariana Harwitz me brinden muchas sorpresas agradables. Y bueno, voy a empezar a leer estos dos, y en el rubro del ensayo quiero leer Desmorir de Anne Boyer. Ya lo he empezado 2 veces, pero es un libro denso, es un libro que habla del cáncer, del propio cáncer cáncer de mama que vivió la autora. Y el subtítulo es una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista. Entonces ya desde el subtítulo delata que pues es un libro denso y no es como para que leas en tu momento de depresión, a menos que quieras caer más hondo. Entonces esperemos que este mes sí tenga los espacios para leerlo con la suficiente enjundia. Por otro lado, estoy leyendo muchos cuentos de ciencia ficción, porque voy a escribir un cuento de ciencia ficción en estos meses, y quería como adentrarme un poco más en el género. Ayer puse en mi Twitter que cuáles eran sus cuentos favoritos, y gracias, hubo muchísima colaboración, y entonces me dejaron mucha tarea. Muchos ya los había leído, otros tantos no, otros quería releerlos, y entonces llevo unos cuantos días, un poco antes de que les preguntara, pero también a partir de eso, que he estado leyendo pues a Bradbury, a Asimov, a Ursula K. Le Guin,
Andrea Chapela también la voy a leer, que no la he leído. Bueno, leí un par de cuentos que no me gustaron mucho, pero ahora quiero leer el libro completo. ¿Qué más? Pues sí, en esas estaré. A ver qué consigo hacer. Creo que muy poco, seguramente, porque tengo demasiadas cosas que hacer, pero el intento se hará. Y bueno, pues muchas gracias. Este video ya quedó larguísimo, que era justo lo que no quería, pero bueno, aparentemente no puedo dejar de hablar.